segunda hora comentábamos, Mané, que hoy ha coincidido que mucha gente interesante ha podido venir a vernos y ya tenemos, esto un poco como el fantasma de las navidades pasadas, de las presentes y de las futuras, ¿no? Las 3 horas. Pues tenemos nuevo invitado interesantísimo aquí en el estudio con nosotros. Vamos a hablar con él de un libro que ha coordinado. Es profesor de la Universidad de Extremadura, profesor de Historia, y ha coordinado un libro sobre la Reconquista, que es un término interesantísimo y una etapa enorme e interesantísima de la historia de España, Y un ¿no? término que ahora está muy de moda, ¿no? Hay mucha polémica con Claro, si se debe de eso vamos a hablar, utilizar, de eso vamos a hablar. Y además, Reconquista o no. hoy que estamos hablando de que Ridley Scott parece que va a venir a rodar a Orellana, ¿no? A que Sí, sí. va a hacer del embalse de Orellana una base de submarinos, según ha publicado el propio ayuntamiento en su Facebook. Supongo que ya si lo han decidido hacer públicos porque ya está confirmado. Están imaginamos. nuestros compañeros detrás de ello y Nuria en la cuarta hora va a hablar con la alcaldesa de Orellana. Bueno, pues hoy que traemos a Ridley Scott, había que traer El Reino de los Cielos, una película sobre la Reconquista, la tercera Reconquista creo que era, ahora lo comentaremos, que en su día vino a localizar a Trujillo, pero no encontró lo que él buscaba para esa película, aunque estuvo allí paseando por la ciudad y tal, porque ya sabes que es un enamorado de Trujillo. La Reconquista, vista de esa manera en El Reino de los Cielos, en parte sonaba así. Defender Jerusalén. Y lo hemos preparado todo, tan bien como hemos sabido. Ninguno de nosotros conquistó esta ciudad a los musulmanes. Ningún musulmán del gran ejército que se acerca había nacido cuando perdieron esta ciudad. Combatimos por una ofensa que no infligimos contra aquellos que no vivían para sentirse ofendidos. ¿Qué es Jerusalén? Vuestros santos lugares yacen sobre el templo judío que los romanos derribaron. Y los de los musulmanes yacen sobre los vuestros. ¿Qué es más sagrado? ¿El muro? ¿La mezquita? Yo digo que nada. ¿El sepulcro? Verás, ahora dice, ¿Quién tiene más derecho? yo digo que ninguno. Nadie tiene más derecho. ¡Blasfemia! ¡Todos lo tenemos! Eso es una blasfemia. Callaos. Bueno, pues la Defendemos película está esta muy bien, se ciudad. la recomendamos, es El Reino de los Cielos, se llama y la traemos a colación porque David Porrinas, es que ese nos la comemos, ya saben, los extremeños de por sí, pues ha coordinado un libro que se llama Reconquista, entre signos de exclamación, Reconquista, entre signos de interrogación, o Reconquista tachado, en el que pues una serie de profesores, de docentes, de profesionales relacionados con el mundo de la historia valoran todo esto. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Asentías así cuando escuchabas la parte esta de la película? ¿Es una película que refleja bien esa parte de la Reconquista? Bueno, en algunos aspectos. Pues ya sabes que a ver, el cine nunca es... No son documentales. No puede serlo, tampoco Claro. es otra cosa. Sí, Claro. sí. Pero bueno, refleja una parte, ¿no? De la Sí, de Reconquista. los previos a la llamada Tercera Cruzada, que es en la que se implican Federico Barbarroja, Ricardo Corazón de León y Felipe Augusto de Francia. Claro. Es lo que sucede antes de esa Tercera Cruzada, que va encaminada a recuperar Jerusalén, precisamente, que lo habían perdido después de la batalla de los Cuernos de Hattin, que es el momento histórico que refleja el Reino de los Cielos, y también un asedio posterior de las tropas de Saladino a Jerusalén, que consiguen recuperar la ciudad de la Santa, que había sido arrebatada por los cristianos en la Primera Cruzada. Claro, que ahí es donde viene lo de, claro, recuperar. ¿Quién utiliza y cuándo lo de recuperar? Porque de quién era y a quién pertenece. De hecho, hoy en día, mira cómo estamos con Jerusalén. Esto sigue siendo lo mismo, ¿no? Claro, sí, porque es interesante ese pasaje que habéis puesto, porque verdaderamente quién es el legítimo dueño de esos territorios, ¿no? Es muy curioso y en uno de los capítulos de este libro se explica que los propios musulmanes andalusíes desarrollaron su propia idea de reconquista porque habían desarrollado previamente una idea de apego a la patria, o sea, consideraban al Andaluz como su tierra, porque claro, son generaciones y generaciones de personas que están naturalizadas allí. Entonces, ¿de quién es la tierra? Al final, ¿quién es el legítimo dueño de un territorio, ¿no? Claro, cuando Badajoz pone el día de Badajoz al día que recuperaron la ciudad de manos musulmanas, ¿no? Bueno, claro, es que lo vemos desde este lado, ¿no? Pero desde el otro lado lo ven igual. Para ellos es el día que perdieron su ciudad, ¿no? Claro, y además da la casualidad de que Badajoz no había sido ni ciudad ni había sido obispado
cristianos, porque es una fundación islámica de Ibn Marwan. Ajá. Con lo cual, uno de los aspectos de esa llamada reconquista es la restauración, que es el término que se utilizaba en la Edad Media. En la Edad Media no se utilizaba reconquista. Restauración de un orden eclesiástico Sí. y de una red de obispados. Badajoz no estaba dentro de esa red porque Badajoz no existía. Claro, luego resulta que, claro... Pues lo que pasa es que aquí luego no- esto se contamina todo y luego No, se pero hace es un que- totum revolutum pero bastante... es que, claro, fundada por Ibn Marwan, tenemos el mercado que le dedicamos a Ibn Marwan, celebramos la parte de la cultura islámica, pero luego ponemos el día de Badajoz, el día que decimos, digamos, el discurso oficial, que la recuperan los cristianos. Es un poco como se hace un batiburrillo ahí de, Sí. "Ay, tenemos un poco de esto, un poco del otro, tal, no sé qué, vamos poniendo por aquí cosas, ¿no? Pero como eso depende de decisiones políticas Claro, y de no históricas, ¿verdad? equipos de gobierno... Sí, pero la historia es lo que coyunturales. es, David. La Sí, sí, historia- no, la luego historia es los lo políticos que- vienen y la retuercen de un Sí, lado y sí. de otro, pero las cosas que pasaron son las cosas que pasaron. Claro, ya está el debate. ¿Cuál debería ser el día? ¿En el momento en el que se funda la ciudad o en el momento en que es conquistado por los cristianos una ciudad que no había sido nunca cristiana porque no existía? No, no existía en Es época curioso el romana, debate, ¿eh? no existía en época visigoda. Con Cáceres pasa algo parecido. Cáceres tiene un pasado romano, es Norva Caserina, la colonia Norva Caserina, Sí. pero de época visigoda no hay ni un solo rastro. Por eso siempre el obispado del norte de Extremadura fue el de Coria. Y por eso Cáceres no tiene catedral, tiene concatedral, porque para que haya catedral tiene que haber obispo. Y Cáceres no lo tuvo hasta mucho después, ¿no? Y lo Ujú. que sí se restaura es, por ejemplo, la diócesis de Coria, que Claro. sí era un obispado visigodo. Plasencia, que es una fundación medieval de Alfonso VIII, se crea un obispado ex novo, pero no existía anteriormente. Y en el caso de Badajoz es que es muy claro, es una fundación islámica, ¿no? Claro. No tiene un pasado cristiano, ¿no? Claro, pero es interesante, a mí me gusta mucho hablar con vosotros los historiadores porque contáis las cosas, o sea, tratáis de ser al menos honestos, ¿no? De evidentemente, pues siempre uno va a tener una visión personal, quiero decir que al fin y al cabo tu mirada hacia el mundo está condicionada un poco por tu formación, tu Ujú. cultura, tu propia ideología y tal, ¿no? Pero intentáis al menos decir, no, pero vamos a ver las cosas que pasaron y lo que dijo cada uno. Y luego ya el que quiera tomar partido por unos o por otros que lo haga. Pero vamos a conocer primero lo que pasó, lo que hay, ¿no? Lo que- Y de ahí viene también el tema de reconquista, ¿no? Bueno, vamos a llamarle reconquista a esto. ¿Fue una reconquista? Lo es. Reconquista es un término ahora demasiado contaminado por la ultraderecha. De eso reflexionáis en el libro. Sí, bueno, es que la historia se hace siempre desde el presente y por eso no es lo mismo leer un libro de historia de finales del siglo XIX que uno de la actualidad. Uno va a ver cambios evidentes, ¿no? Es una disciplina en construcción, no está todo cerrado, está sujeto a la interpretación, a la reinterpretación, a la revisión a partir de unos materiales primarios, de esas fuentes primarias que son vestigios de un pasado que se conservan en el presente. En cuanto a lo de la utilización por la derecha, bueno, es que de alguna manera algunos autores en este libro defienden que fue una idea que ya nació contaminada, que nació básicamente durante el siglo XIX con la construcción del Estado-Nación de España, Estado-Nación burgués, que necesita buscar sus señas de identidad en el pasado y nada mejor para ello que símbolos tan potentes de esa llamada reconquista, ¿no? Como es Pelayo, Covadonga, como es el Ciscampeador, como es Guzmán el Bueno, la batalla de las Navas de Tolosa o la conquista de Granada, ¿no? Eso es como el armazón, el cimiento que se busca en el siglo XIX, pero no solo España. O sea, para construir una idea de la España grande, la España... Y unificada. unificada. Y unificada, claro. Es que el mismo proceso se da en Francia, en Alemania. Además es el siglo del romanticismo, que es ese movimiento cultural que también se fija mucho en la Edad Media para ir en busca de lo que ellos llaman el espíritu del pueblo. ¿Cuáles son las señas de identidad, los rasgos identitarios que formaron una nación ya desde el pasado? Claro, al final la historia otorga legitimidad a la política y cuanto más antiguo sea el origen de eso que se está construyendo, pues más sólido es el argumento del presente mirando hacia el pasado. Y claro, esa noción, esa idea de reconquista que tenemos en la actualidad, según algunos de estos autores de este libro, pues ya en buena medida nació contaminada de nacionalismo español, de ultracatolicismo y de un esencialismo que es muy simplificador porque solo se fija en determinadas cuestiones de la historia que interesan y no en otras complejidades mucho mayores y por lo tanto al final la explicación acaba siendo muy sesgada y muy corta, ¿no? Ese debate, bueno, por sacarlo a colación, es lo que pasa un poco también en Cataluña con sus debates identitarios. O sea, al final es casi, o sea, que no es una cosa que esté ahí al margen de todos los procesos, pero era curioso lo que está diciendo el profesor, de que es en el siglo XIX cuando todos estos procesos, no solamente en España, se unan y se empiezan a fabricar. Pero Por decirlo de nosotros alguna siempre manera. cuando hablamos de ese tema siempre decimos, pero esto sería como si nosotros ahora reivindicáramos que queremos ser romanos.
que podríamos, porque si Sí. tú te basas en la historia, diría, oye, que nosotros de Extremadura queremos ser romanos, Sí. porque lo hemos sido, tenemos toda la historia y queremos recuperarlo, claro. Es que al final, claro, o podría haber incluso más nostálgicos que dijeron, no, aquí tartesos, somos tartesos, queremos nuestra propia lengua, que todavía no la entendemos, la de los tartesos, no tenemos todavía el código, pero bueno, nos lo inventamos si hace falta, porque en estos casos pasa a veces, ¿no? Vamos a decir que somos la nueva Tartesia, ¿no? Y que cogemos nuestro idioma, le pedimos a una parte de los portugueses que también se unan. Si si estupideces podemos hacer todas las que queramos, ¿verdad, David? No, bueno, sí, pues se da el fenómeno también en determinados partidos andalucistas que reivindican ese pasado islámico, ¿no? Y entienden que era una Arcadia feliz, perfecta, de convivencia, y hacen de ello bandera, ¿no? En fin. Y no era tal casi. Lo que es curioso, Lógicamente. que dentro de esa ideología patriótica que se arma en el siglo XIX, ¿no? Que se considera España cristiana y sus orígenes son cristianos, exaltan acontecimientos como el cerco de Numancia y la defensa de los numantinos, y también la figura de Viriato, que no eran cristianos ni eran anteriores a los romanos, eran prerromanos. O sea, ahí se arma una batidora extraña en la que entran determinados Pacho. símbolos. Esto es importante porque Sí. en el libro reunís el trabajo de un montón de profesores, además es un elenco de profesores con mucho pozo, con mucho trabajo de investigación y tal, en el que destacáis, o por lo menos a mí me llama la atención, que ponéis el foco en 3 puntos de vista que creo que están bastante bien documentados, en el sentido de que ninguno intenta llevar la razón por sí mismo, sino que aplican cuál es su punto de vista y la cantidad de matices. No sé si puedes profundizar en alguno, en los 3, digamos, Sí. principalmente. Bueno, eso lo refleja muy bien el título del libro, que está muy bien elegido. Lo eligió Alberto Pérez Rubio, de quien salió esta idea, de uno de los editores fundadores de la editorial Despertaferro. Y ya de por sí el título es un spoiler. Te está, te está diciendo que hay 3 sensibilidades, 3 versiones diferentes acerca de la pertinencia o no del empleo del término reconquista. Los que entienden, como Armando Vesga, que no hay ningún problema en seguir empleando el término por su utilidad, porque existía España antes incluso de la Edad Media, porque ha quedado asentado y porque no genera ningún problema. Luego tenemos aquellos, como por ejemplo Ana Isabel Carrasco o el propio Alejandro García San Juan, que entienden que habría que terminar con él por las razones que ya hemos dicho antes, ¿no? Porque de alguna forma nació contaminado de ese nacionalismo español. Y una tercera vía interesante, que es la menos conocida tal vez, que entiende que se puede seguir hablando de reconquista por su utilidad, entre otras cosas. Otros, como Carlos Ayala, que entienden que la reconquista es una ideología de guerra que es rastreable y perfectamente documentable durante la propia Edad Media, con conceptos como el de restauración, como el de recuperación del territorio, ¿no? Eso lo vemos perfectamente, pero no solo en autores cristianos medievales. Lo más interesante es que también lo vemos reflejado en autores musulmanes que son de la propia Edad Media. Entonces, en fin, ese es el abanico interpretativo de las 3 visiones que se dan en el mundo académico. De hecho, ya que tienes callo con esto, ahora nos cuentas cómo has coordinado a toda esta gente fabulosa, ya puedes hacer un segundo volumen que sea Descubrimiento de América, Conquista de América, Colonización de América, ¿no? Sí, o mismamente desde cuándo se puede hablar de España, porque ese es otro caballo de batalla académico, ¿no? Claro, porque si no hay España no hay reconquista. Entonces, ¿desde cuándo se puede hablar de España? Y en ese sentido las opiniones en el mundo académico también están divididas. Cada uno entiende que España, como idea o como nación, pudo surgir en un momento determinado, ¿no? O al menos con unos rasgos identitarios que lo llevarían a una especie de natio, como entendían los romanos la nación, ¿no? Pues eso sería... O sea, que los Reyes Católicos no fueron el nacimiento de la España actual. Bueno, según algunos autores, España nacería desde finales del siglo XVIII y a lo largo del siglo XIX, con la configuración de ese Estado-nación, ¿no? Sí, pero un poco, pero la mayor parte de la gente ya ha convenido que es con los Reyes Católicos, ¿no? No, bueno, pero eso era un poco el lugar común, no, pero ¿no? eso es un poco lo que comentamos. Digamos que eso es lo que he ido traduciendo, digamos, en nuestras generaciones, que somos las que estábamos Pues ahí. un poco pero la semilla, ¿no? Pero esa era la ley. Las semillas han ido dándose a lo largo de cada historia, además en un país como España, ¿no? Que han ido pasando pueblos por aquí. Nadie habla de invasión romana, hablan de romanización, Claro. o de colonización. Hablamos de ¿no? la invasión francesa, pero no la romana, es curioso. ¿sí? Claro, sí, de la romana, porque claro, es la base al final de lo que somos, ¿no? El mundo Sí. romano es Porque, total, buena medida la ¿qué han base. hecho los romanos por nosotros? Como decían los Monty Python, Claro. ¿no? Sí, es verdad, la vida de Brian. Hicieron mucho más de lo que creemos, siguen muy presentes lo que hicieron los romanos en nuestra vida cotidiana. Sí, pero por eso te digo que podríamos unirnos ahora todo el Mediterráneo y decir, oye, para que volver queremos... a ser romanos. Sí, la nueva Roma, vamos a recuperar la nueva Roma. Sí. ¿no? La idea de la nueva Roma nunca se olvidó a lo largo de la Edad Media. Roma siguió siendo el gran referente en cuanto al poder, en cuanto a las leyes y en cuanto a todo, ¿no? Era como el esplendor de Sí. lo que había sido
entre comillas, el solar de Europa, ¿no? Sí, Entonces, seguimos siendo esa base, ¿no? Esa base. no, vamos, tenemos base jurídica, base lingüística, costumbres que ni siquiera sabemos, como la siesta, que viene de hora sexta, que era cuando ellos se la echaban. Entonces, claro. Que O sea, era la siesta es, todo eso. es de origen romano. Claro, sexta. Ellos comían tempranito a las 12 y a las 12 se echaban una siesta corta. Y ellos cuando cargaban bien el buche era en la cena. Pero ¿no? no era como lo de ahora, que vamos a las 4 de la tarde y nos echamos siesta hasta las 7. Esto, Claro, esto no era... no eran esas siestas de pijama y orinal. Bueno, a todo esto, tú eres doctor en historia, tu tesis fue Guerra y Caballería en la plena Edad Media, ¿no? Y has coordinado, pues has ido nombrando a alguna de la gente que has coordinado en el libro, ¿no? A Javier Albarrán, profesor de Historia Medieval de la Universidad Autónoma de Madrid, Carlos de Ayala, de Historia Medieval en la Universidad Autónoma de Madrid, Armando Vesga, lo decías, profesor en la historia de Historia en la Universidad de Deusto, perdón, de Bilbao, de sí. Deusto, de Bilbao. Ujú. La Complutense, también Francisco García de la Universidad de Extremadura. Es que sois un montón aquí. ¿Cómo ha sido coordinar todo esto? Habrá sido complicado, ¿no? Bueno, pues yo lo he tenido relativamente sencillo porque es que diría que el 90% son buenos amigos, con los que además hemos sido compañeros en distintos proyectos de investigación, en uno de los cuales abordamos precisamente la cuestión de la Reconquista. Primero en un congreso y luego en un volumen que publicó una editorial que se llama La Ergástula. Entonces, bueno, ya somos viejos conocidos todos, a ellos se han incorporado otras personas que yo conocía personalmente, pero a lo mejor tenía menos relación, como pueden ser Armando Vesga o Ana Isabel Carrasco, y la verdad es que yo estoy muy satisfecho por la respuesta tan positiva que me dieron, por el entusiasmo y sobre todo por la generosidad que han mostrado ellos a la hora de escribir sus capítulos, no solo por las ideas, algunas de ellas novedosas, sino por el esfuerzo que han hecho en hacerse entender, en rebajar el tono del lenguaje académico para que un público más amplio pueda captar y pueda entender bien su mensaje. Y yo por eso les estoy muy agradecido, por su entusiasmo a la hora de aceptar este reto, porque lo era, y también por la generosidad que han mostrado en el proceso. Ajá. Luego tiene lo que tienen los buenos libros y las buenas películas, que no tiene moralina. O sea, que presentáis lo que cada uno dice, cada uno tiene sus argumentos, Eso es. expone sus cuestiones y luego al final dice, bueno, pero entonces tú, ¿qué te quedas? ¿Esto fue Reconquista o no Reconquista? Ah, pues aquí ya, a partir de aquí ya caminas solo, chaval. Eso lo dejamos al gusto del lector. Aquí Yo te he traído de la mano hasta aquí, a partir de aquí ya caminas solo, ¿no? Aquí lo que se sirven es una serie de ingredientes necesarios para hacer un buen guiso. Luego ya depende de qué prioridad De le cómo queda lo quiera ver cada uno, ¿no? Sí, porque sigas pensando que el CIS, va a seguir siendo el CIS. Y ya está, y de ahí no lo vas a sacar. No, y porque claro, esto digo ahora yo. mismo está estancado. O sea, Sí. los compañeros que defienden sus posiciones difícilmente van a cambiar de opinión. Llevan ya varios años, además, defendiéndolas, ¿no? Con lo cual, esto ahora mismo está como si dijéramos en un empate, ¿no? Y es lo que además sí. supongo que todo el mundo, claro, y todo el mundo, o sea, gente concienzuda, o sea, que esto no es gente Sí, que sí, que sí. tiene sus prejuicios y sus historias, ¿no? Entonces, diríamos que, parafraseando un poco a Nieves con Costrina, ¿no? Todas las religiones dicen que su Dios es el único y todas tienen razón, ¿no? Claro. Claro. No, aquí lo que sí se puede decir, y yo de eso me siento orgulloso, que están la mayoría de los que son grandes expertos en esta cuestión, a nivel académico, porque la han estudiado, desde el oficio de historiador, desde el rigor también, y desde el método del historiador. Ellos tienen publicaciones académicas que versan sobre estos temas. O sea, Sí. esta gente son verdaderos expertos. De todas formas, el error, David, es esa manía que tenemos ahora, y volvemos a darle a los políticos, pero es que es verdad que son un poco los que muchas veces tuercen el tema, ¿no? De mirar hacia el pasado con ojos de ahora, o sea, mirar 1500 con ojos de 2024. No puede haber una postura más errónea que esa, ¿no? No, es manipulación del pasado con fines políticos, es uno de los usos, o mejor abusos de la historia. Sabemos que en momentos determinados a los políticos, da igual el signo, les interesa remover un avispero, ¿no? Y al final en España, como ha estado siempre tan polarizada y tan cainita, cualquier cuestión se ha llevado hacia la política, me refiero a cualquier cuestión histórica, y esta ha sido una más, la de la Reconquista, ¿no? Pero tú has mencionado antes otra, como la de la leyenda negra, que daría también para otro libro, ¿no? O la leyenda rosa. Sí. que eso- Lo que que eso yo estoy ¿Cuál es la más- leyenda rosa? La que ve en el pasado español la gloria y Sí. Vale. el ¿Y la leyenda negra? heroísmo y todo muy Muy bonito. muy De la exaltado. leyenda negra hablamos otro día y lo hemos hablado también con Rebollo, aquí en su espacio. Juan Rebollo. Con Juan Sí. Rebollo, Juan que Rebollo. es nuestro profe viene los viernes y hablamos un poco con él de historia y tal, que es un tipo fabuloso. Colegas, sí. Un tipo fabuloso. Ujú. Hemos hablado de que desde fuera nos han vendido lo de la Santa Inquisición corregido y aumentado. Claro. O sea, que nos hemos tragado
nuestra propia historia contada por otros de una forma torticera y nos la hemos comido entera. Claro, ¿no? eso forma parte de la leyenda negra en la que de alguna manera los españoles también contribuyeron, porque España debe ser el único imperio que desde el minuto prácticamente cero de la creación de ese imperio en América lo está cuestionando desde las leyes, ¿no? Y con personajes interesantes como Bartolomé de las Casas o Francisco de Vitoria, ¿no? Que son grandes juristas, grandes intelectuales de ese momento que están cuestionando algo que no han hecho nunca ni franceses, ni ingleses, ni por supuesto norteamericanos. Debemos ser el único ejemplo. Pues ese tema Antonio no puede con ello, Ese con tema la es- visión norteamericana de la historia. Sabes tú y sabe la gente que nos escucha que es uno de mis temas de tesis, vamos. Es que me saca de mis casillas eso. Me saca de mis casillas que que nos hagan pedir perdón a los españoles por lo que pasó allí y que los anglosajones exterminaran a los nativos americanos, a los que no exterminaron los encerraron en reservas y los emborracharon y les robaron la vida Y el futuro. y todo, les robaron todo, les robaron la tierra, les robaron la vida, todo, les emborracharon, les daban alcohol Al para cual no tenerse estaban por- acostumbrados. al cual no estaban acostumbrados. Pero claro, los españoles que malos son los españoles, Claro. que fíjate lo que hicieron y tal, ¿no? Claro, porque en el momento en el que se... Y esto no lo digo para justificar ni una cosa ni No, la para otra. nada, Digo no, que, no. que son historias que están contadas de forma torticera, o sea, que todo va muy interesado ahí, ¿no? No, claro, pero se da ese fenómeno en el caso español, que desde dentro se cuestiona la propia legitimidad de aquello, y en todo caso tratar como personas y no como animales a los indios. Pero incluso nosotros mismos, en nuestra esencia española, David, somos muy autodestructivos. O sea, Bueno, yo lo llamaría autocrítico. Y la y autocrítica en es algunos casos necesaria, hasta ¿no? autodestructivos. O sea, nos Hombre, creemos si que son... si la autocrítica es ya desmesurada, pues Yo acaba siempre cito, llevando- es que, joder, que no me gustaría saber quién es el hombre, pero le cito un montón y no recuerdo quién era, pero era un alto mando de la Guardia Civil que él decía que había participado en muchos encuentros con el FBI y con el Mossad y con las primeras potencias en cuestiones de investigación y de contraespionaje y tal, y que la Guardia Civil estaba muy valorada. Y sin embargo, los españoles la veíamos como... Nosotros pensábamos que era la tía, la de Mortadelo y Filemón, y sin embargo desde fuera decían, pues si tenéis un magnífico nivel, ¿no? Y nos habíamos vendido que el FBI nos lo venden en las películas y todo, y nos creáis todas estas historias que no son tan eficientes ni es tan bárbaro, que nosotros estamos aquí muy bien, ¿no? Lo digo en ese sentido, o sea, nos venden desde fuera que somos todos bajitos y gordos y medio bobos, y nos lo creemos. Y nosotros mismos nos autodestruimos pensando que somos así. Cuando, a ver, no es que seamos superdotados, pero tampoco somos los bajitos gordos torpes que nos venden. Ya ves, David, que es un tema que le Y entiende ya me muchísimo. callo que este tema me enciende. No, bueno, esa leyenda negra, al fin y al cabo, no deja de ser un arma ideológica de imperios que también se estaban configurando y que competían con España, especialmente el inglés, y bueno, también nace mucho del norte de Europa, lo que fue Flandes, ¿no? Que habían tenido un pasado de guerra con los españoles, ¿no? Y nosotros, desde nuestro lado, también algo la alimentamos, pero sí es una cuestión curiosa esa también. Me acuerdo ahora que estaba hablando de lo del CID. Tú estuviste asesorando una película de toda la parte de armamento medieval y tal del CID, ¿no? Que se iba a sacar Amazon. ¿Cómo quedó? ¿En qué esa historia, David? ¿Cómo quedó eso? De la segunda temporada de la serie sobre el CID de Amazon, intervine cuando ya había bastante trabajo hecho como asesor histórico y de momento eso está muy parado. Pero se rodó, se llegó a rodar algo, No se llegó a rodar nada. O sea que está un poco ahí como... ¿La financiaba José Luis Moreno? No, era Amazon quien la financiaba y retiró la financiación. Entonces ahora de momento está la productora Zebra, está con otros trabajos como Memento, que es una serie de la cual ya se estrenó la primera temporada, ahora están con la segunda y sí está en stand-by. ¿Y os recurre mucho a vosotros para todo ese tipo de asesorías, David? Normalmente este tipo de películas, series y tal. Bueno, en mi caso, para algunas cuestiones sí han recurrido a mí, ¿no? Y bueno, el documental que emitís vosotros, que está en la red de Historia de Extremadura, ¿verdad? Que se repone porque se ve, pues hay allí muchos compañeros que son historiadores, igual que yo. Sí, es que ahora sí que estamos en una corriente de ser muy exhaustivos con la historia, de tener mucho cuidado. Esto ya no, todavía está el Tom Heston ahí haciendo el CITER, que aquello no tenía ni pies ni cabeza, ya no, eso se quedó atrás, ¿no? Ahora ya todas las armas tienen que ser como son, los trajes tienen que ser como son, ¿no? Es que en esa película de CIS, por ejemplo, que está muy bien, como un espectáculo visual que es,
pero lo único histórico que hay es el Cid y poco más. Lo único histórico es que se llamaba el Cid, ¿no? Porque todo lo demás Oye, ahora tengo curiosidad por decirte, me imagino que habrás estado en Pudefú, en Toledo y tal. todo el mundo me lo dice, voy a ir en junio. Ah, vas a ir en Porque junio. Es obligación porque todo el mundo me lo pregunta Sí. y me dice que tengo que ir. A ver, yo creo que el concepto del parque lo está muy bien, el hecho de que lo desarrollen como leyenda, ¿no? Que no lo vendan como que es el rigor histórico, ¿no? Y eso hace que se permitan ciertas cosas, pero no sé, Antonio, tú has estado y también has disfrutado mucho de... Yo soy un enamorado de Puy de Fou. Yo lo disfruté muchísimo, estuvimos desde el principio, lo vimos todo, tuvimos suerte de poder verlo todo, estuvimos 13 horas en el parque, ¿eh? Porque empiezas con un espectáculo de rapaces, no sé qué, y terminas con el gran espectáculo de toda la historia de Toledo. Es que te cuentan en, no sé si es como hora y... ¿Cuánto dura el Casi último dos, espectáculo? casi Casi dos, dos horas, sí, sí. hora de 50 por ahí, o casi 2 horas. Toda la historia de Toledo delante de tus ojos en una explanada gigantesca, ¿no? Y aquello es como una ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos, una cosa así, ese nivel de enorme y A tal. ver, ¿no? hay muchos tópicos, Y el ¿no? de- Lógicamente, como las pelis y en eso. Y tal, claro, y pero el bueno. espectáculo en concreto del Cid es precioso. El que hay Sí, el del último cantar. ¿Cómo se llama? El último cantar, exactamente. Ahí todo es espectacular, pero la pluma y la espada, el que es del siglo de oro, es una preciosidad. Es que además hacen cosas que no te explicas cómo lo hacen, ¿no? No tiene, dices, pero esto, ¿cómo lo consiguen hacer y tal, ¿no? Y que no voy a contar. Además han conseguido en Puy de Fou que haya mucho... Que todos nos callemos, que nadie contemos los secretos, que nadie contemos las cosas sorprendentes. Sí, para no ¿no? hacer spoiler. Para no hacer spoiler. Entonces tú vas allí y te sorprendes de lo que ves porque es maravilloso. No como han hecho David y sus compañeros aquí en No, el libro, no, claro, la no, portada pero del es libro. un parque muy chulo, pero sí que me gustaría que cuando después de ir, hablamos. Si de queréis lo que te vengo un pareció. día y os digo mis impresiones. Sí. ¿no? Porque, claro, a mí me pregunta mucha gente cómo está esa parte del espectáculo del Cid, que dicen que es de los más seguidos, además. También, Es precioso. Pues, el último cantar claro. además es muy emocionante. pues muy después de emocionante. junio que iremos, ya porque yo Y luego claro, está quiero ir. hecho de una forma muy espectacular. Ujú. Todos están hechos de una forma muy espectacular. Cada uno tiene sus peculiaridades, cada uno de los espectáculos. Pero el último cantar. Ya- es una ya pasada. aprovecho, Y luego ya está, aprovecho. tú viajas, hay otro que entras en la no sé si la Santa María la Pinta o la Niña, pero en el viaje de Colón. Entras a viajar en cómo era directamente el barco de Colón por dentro. Y es una barbaridad, es una pasada. Vas dentro del barco, ¿no? Independientemente de que refleje la realidad o no refleje la realidad, como los mercados medievales que tanto se critican últimamente. Claro, los mercados medievales, Sí. a ver, en fin, esto ya para otro Oye, tema, para otro día. Que David, te tienes que venir más veces, que fíjate Sí. todas las cosas que tenemos que hablar contigo. Sí, al final un ¿no? tema te va llevando a otro porque esto es una madeja, ¿no? Y Claro, vas claro, y a cuando uno manejando tiene ahí. gente como tú que está aquí Sí. muy puesta, pues nos gusta mucho comentarlo, ¿no? Sí, sí. Muchas gracias. Bueno, el libro entonces, ¿dónde lo encontramos? Este Reconquista. Pues este se puede encontrar en cualquier librería y también en la propia web de la editorial, que funciona muy bien online, la venta online, y por supuesto pues las habituales Amazon, Casa del Libro, FNAC. Tendréis firmas de libro y eso, ¿no? La semana pasada estuviste en Madrid de promoción, ¿no? La semana pasada estuvimos en Madrid de presentación primero y también de promoción. O sea, que la feria del libro vaya a rular por ahí, me imagino. Pues yo no lo sé, de momento no me han dicho nada, pero ellos suelen tener su caseta en la Feria del Libro. O sea que es posible que también quieran dedicar algún día a la firma. Ujú. Bueno, pues nada, estaremos pendientes y eso, a ver si salen la serie del Cid y toda esa historia, porque también tradicionalmente otra de las reivindicaciones que hacemos es que no hemos sabido contar bien nuestra propia historia, y mira que tenemos historias espectaculares que contar, ¿no? Nos la han contado más el mundo anglosajón. Y nosotros que tenemos aquí héroes. Es que igual no enormes, interesa historias contar la del espectaculares. Cid verdaderamente, pero bueno. Pues a lo mejor. Igual es que Pero esa película está por hacerse, ¿no? La verdadera historia del Cid. La historia del Cid, sí, claro. Lo que más ha podido aproximarse Lo de Pérez Reverte, ¿no? al Cid histórico. No. ¿No? Pérez Reverte además él deja muy claro que es su Cid, que Sí. ese es su Cid. El que él ve, ¿no? Que es una mezcla de historia y de leyenda también, ¿no? Sí. El único intento serio que no haya sido desde un documental, que haya sido desde un producto audiovisual de la cultura popular, como puede ser una serie o una película, lo que se ha querido aproximar a ese Cid histórico son esas 2 temporadas que hay ahora mismo del Cid de Amazon Prime. Lo demás se ha ambientado más, se ha basado más en el Cid legendario. Ajá. En que es que hay que diferenciar bien los dos personajes, el Sí, Cid sí. de la historia, el Cid de la leyenda. Pero está la primera, está en Amazon, y la segunda es la que decías que estaba parada. No. Las 2 primeras, la primera y la segunda, Ya están. Yo colaboré con ellos en la segunda. Esas 2 se pueden ver. Ah, vale. Pues, Y es a partir de ahí ya cuando sí, sí. para. Pues esas son las que hay que ver entonces. Sí. Oye, pues nada, David Porrinas, doctor en Historia y profesor en la Universidad de Extremadura. Gracias por venir
Pásate más a menudo. Pues muchas gracias a vosotros por este rato tan agradable de charla que hemos tenido y bueno, pues yo me vuelvo a pasar cuando queráis porque yo vivo aquí, como sabéis, y no me cuesta pasar otro rato agradable y me encantará además. Perfecto, hay que saber, hay que conocer de dónde venimos, ¿eh? Gracias, David. Muchas gracias.